Hoy vamos a dar nociones básicas de cómo montar una campana en modo recirculación, que en el fondo casi sería lo mismo que para salida de los humos a la calle, ¿ok? En este caso es una campana de Mepansa modelo silueta XLA de 90 centímetros, pero podría ser de 60, podría ser de 70. Necesitaríamos los juegos de filtros de carbón activo. En el set vienen los dos. Y necesitaríamos el kit difusor, que es esto. Vienen las instrucciones de montaje. Que se componen de 4 piececillas. Vienen los tornillitos con los tacos para sujetarlo a la pared. Viene una pieza metálica que se pone en la pared y sirve para eso, para sujetarlo. Iría aquí, así, y luego lleva estas dos partes que se acoplarían, son extensibles y se acoplan al caño decorativo superior de la campana. Os lo enseño. Este sería el tramo inferior. Lleva el caño inferior dentro. Esto que es azul es un fil protector, que no se lo quitaremos hasta el final. Y este sería el caño superior. En el caño superior es donde vamos a instalar el kit difusor. Se quedaría en esta posición, ¿ok? De tal manera que cuando nosotros coloquemos esta pieza, las rejillas de salida coincidirán con esta salida, ¿de acuerdo? Los pasos serían los siguientes. En modo general, aquí hemos destapado la campana también para verla. Lo primero que haríamos sería quitarle los filtros. Trabajaremos sin los filtros. Importante. Los filtros metálicos antigrasa los quitaremos, porque corremos el riesgo de que si están puestos y ponemos la mano los rompamos. Entonces siempre los quitamos. Los filtros protectores, como he dicho antes, los vamos a dejar hasta el final. Ponemos la campana encima de la caja en esta posición y aquí podemos ver los orificios donde se coloca una pieza metálica que va puesta a la pared y que nos sirve para colgarlo. Ese colgador ya lo hemos puesto en la pared de nuestra exposición. Aquí se puede ver la pieza puesta, ¿vale? Esta pieza con estas dos hendiduras van a entrar en estas hendiduras de aquí y así como se va a quedar colgada la campana. Aquí podemos ver también la salida de la turbina, donde vamos a colocar el tubo de aluminio o de PVC, el que tengamos, y aquí le pondremos luego la abrazadera donde le atornillaremos. Bueno, pues nociones principales para colocar la campana son estas. Cogeremos el manual y el todo manual de campana nos dice que tenemos que dejar una distancia mínima entre la superficie de cocción y la campana. Va a ser de 65 centímetros si hablamos de gas y de 55 centímetros si hablamos de encimera de eléctrica, ya sea inducción o vitrocerámica. Es importante decir que esa distancia mínima es una distancia de seguridad, no una distancia donde tengamos que ajustarnos para que tengamos un nivel óptimo de absorción. Bueno, pues una vez dicho eso, lo único que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestra altura de la campana. Yo siempre digo que el cliente tiene que saber más o menos en función de su altura qué distancia es la que tiene que tener, más que nada por comodidad. En mi caso, pues lo podemos poner a mi altura, mido casi 1,70, pues sabemos que la vamos a poner a más o menos a esta altura, ¿de acuerdo?
sabemos que aquí van a haber más de 65 centímetros. ¿Ok? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es medir de la superficie de la encimera y marcamos esa línea que nosotros la que queremos tener la campana. A partir de ahí sacamos la media de la pared que nos la va a dar siempre la encimera. Lo que es el centro de la encimera, subiremos una línea por la pared recta y este nos marcará el centro donde vamos a posicionar la campana. Entonces tenemos dos medidas. Tenemos la distancia desde la encimera hasta la campana y la distancia media donde va a estar centrada la campana. Esas son las dos medidas más importantes, las que tenemos que tener primero, bien claro. Segundo, podemos coger el manual de instrucciones y seguir su croquis de montaje. ¿Qué tenemos que medir ahora? Pues nada, tenemos que medir la distancia que hay de aquí a los soportes, que estos soportes hemos dicho que es una pieza que va colocada a la pared. También tenemos el manual donde nos indica con dibujico esto que estoy diciendo yo. Tenemos dos medidas que son fundamentales para colocar la campana. Una es la distancia que hay desde la encimera hasta la campana, con una distancia mínima. Esto es una distancia de seguridad. Nosotros la podemos colocar a la distancia que queramos. A 65, 75, dependiendo de nuestra altura, de nuestra comodidad. ¿Vale? Y luego tenemos una línea vertical que nos sitúa la campana, nos centra la campana en la pared. Nos va a salir del centro de la encimera. Aquí en todas las campanas tenemos una vista detallada de cómo es. Dónde se pone la pieza, cómo se coloca la pieza con los ganchos para colocar en la pared. Y nos trae tacos, tornillos, porque no trae la maquinaria. Estas medidas que tenemos aquí, bien lo podemos medir detrás de la campana o bien ya lo tenemos aquí. Cuando tengamos esta, aquí nos indica cuál es la posición de cada uno. La altura de los tornillos, donde tenemos que hacer los taladros y la segunda línea. Segunda cosa, una vez que tengamos colocada la petina en la pared, el gancho de la pared, la acercaremos y la colgaremos. Ahí ya la tendremos situada. No le vamos a instalar los tornillos de situación final hasta que terminemos de montarla. Esto es importante porque si tenemos que hacer algún reglaje, siempre podremos tener más facilidad sin tener que estar quitando y poniendo los tornillos. Nos incorpora una mariposa de cierre, una bola de cierre, que bueno, si la queréis poner, siempre acordaros que es posible que hay veces que se atascan. Hay que asegurarse de que funciona correctamente. Solamente cuando sacamos el aire dentro. Cuando lo ponemos en modo recirculación no hay que instalar. Tercera cosa que tenemos que hacer. Ahora tenemos que colocar las piezas que nos van a sujetar los embellecedores superiores, los canales superiores, que son estos dos. Llevan dos piezas metálicas que ahora las enseñaré, que hay que poner en la pared. Una, la de arriba del todo, va colocada a techo, siempre que se pueda, que nos hará de soporte para colocar los embellecedores superiores. Aquí podemos ver que aquí va el de arriba con la rejilla donde va a salir el aire en modo recirculación, y si no la quisiésemos poner en modo recirculación y no quisiésemos ver la rejilla, la podríamos dar la vuelta para colocarlo sin que se vea la rejilla, al gusto del consumidor. ¿Qué más? Cuando tengamos posicionados los soportes de la pared, entonces vemos que aquí lleva unos tornillos pequeños para sujetarlo. ¿Ok? Eso lo haremos al final. Por último, cuando hacemos una instalación en modo recirculación, tenemos que instalar el difusor, que lo que nos va a hacer es coger el aire por la parte de abajo de la campana, va a pasar a través de los filtros de carbón que lo van a purificar y van a volver a la cocina pasando por el tubo y saliendo por el lateral de la campana a través del difusor, de esta pieza que vemos aquí. Estas dos piezas de aquí lo que hacen es acoplar para el ancho del modelo de la campana. Hay modelos que miden X y otros modelos que miden X un poco más. Con esto adaptaremos. Llevo una piececita, como hemos enseñado antes, para colocarlo a la pared y para mantenerlo sujeto. Bien, hemos dicho que ya tenemos las medidas hechas, el soporte puesto en la pared y solo nos falta colocar estas piezas. Estas dos piezas sirven para colocar el caño superior y el caño inferior. Cogeríamos
la pieza del caño superior y lo pegaríamos al techo, ¿de acuerdo? Siempre al techo. Sacaríamos el centro, iría al centro, pero en esa posición. De tal manera que cuando colocásemos el caño superior, iría de esta manera. Así. Aquí en los laterales lleva un tornillico que se pondría de seguridad para encajar la pieza y que no se mueva. Hay que acordar que si lo ponemos en modo recirculación, hay que poner el kit difusor. El kit difusor se compone de estas tres piezas, de estas dos piezas, que son el soporte de pared. Esto lo colocaríamos tocando el techo, la parte superior, techo, y una vez colocado en la pared, lo pondríamos aquí con dos tornillicos y se quedaría cogido a la pared. Antes de poner los embecedores, tendríamos que conectar el tubo que va desde el difusor hasta la campana. Lo sujetaríamos con dos abrazaderas y de tal manera que el aire entraría por debajo, pasaría por los filtros de carbón, pasaría por el tubo y saldría por el difusor. Volvería a la cocina el aire limpio. Estas piezas que vienen aquí, que son extensibles, estas piezas que habría que ponerle aquí un tornillico para ajustarlas, lo que hacen es ajustarlas, como bien estoy diciendo, al caño de la campana. Iría en esta posición, así, ¿vale? Cuando coloquemos el tubo, ya tenemos colocado el tubo, este tubo de aquí, un tubo de aluminio extensible con su abrazadera correspondiente. Cuando terminemos todo ese proceso, ya lo tengamos todo instalado. Entonces, cuando cogemos, instalamos el accesorio embellecedor en el soporte, lo atornillaremos, lo dejaremos fijo y luego con estas piezas hay que ajustar. Como ven, se ve aquí, hay que ajustar. Estas piezas son extensibles para hacer el ajuste. Claro, alguien puede decir, ¿cómo se sujeta esto para que no se mueva? Porque puede vibrar. Pues muy fácil. Aquí se ve esos orificios que están aquí. Estos dos orificios que hay aquí. Viene en el kit, viene unos tornillitos pequeños que vendrían a situarse en esta parte y apretándolos adaptaríamos el ancho del difusor al ancho de nuestro canal, ¿ok? Y ya con esto lo tendríamos todo terminado. Solo faltaría quitarle los plásticos protectores. Dos consejos de los plásticos protectores. Pues una, cuando empezamos a instalar, solamente quitamos el adhesivo de las partes traseras, porque si no, una vez que tengamos todo instalado, no vamos a poder acceder a ellas. Y cuando tengamos todo instalado, entonces quitaremos el resto. Siempre recordad poner los guantes para que primero no manchen la campana, porque los detalles se quedan en acero inoxidable para siempre. Y por seguridad para, porque eso, no tengáis ningún corte a la hora de poner. Acordaros que todo esto es acero y tiene canto que sin querer os podéis cortar. Un detallito que lo he dicho al principio y que está bien recordar. Yo siempre hago estos dos orificios últimos, lo hago siempre al final. ¿Por qué? Porque cuando pongo la pieza superior no siempre nos sale derecha. Puede haber una pequeña desviación a la hora de hacer el orificio en la pared con el taladro. Entonces estos dos los dejo siempre para el final. Pongo todo como si estuviera casi puesto, casi terminado, y una vez que tenga nivelada la campana horizontal, que esté bien nivelada, entonces los marco y pongo estos tornillos para que no se mueva y te sirven de ajuste final.